y por primera vez nos está acompañando en Colombia. Habiendo hablado en compañías como Google, Cisco, Intel y Volvo, en numerosas organizaciones espirituales y para audiencias de todo el mundo, la sabiduría y el conocimiento de Mahatma sobre la naturaleza humana ha capturado la atención y el respeto de muchos empresarios y de los autores más vendidos del mundo. Él es el autor de más de 15 libros, en el cual se encuentra también Levántate y Cambia el Mundo, que es el libro que tenemos justamente aquí en la entrada, y este nos ayuda a responder justamente cuáles son los retos de la vida de manera altamente consciente, pacífica y exitosa. Él además es el fundador de SATO, es una organización que se dedica a elevar la conciencia del planeta. Entonces hoy empezamos con nuestra conferencia que se llama Fundamentos para Alta Consciente, que está enfocado en la parte de cómo convertirnos en líderes iluminados. Entonces los dejo con Mahatma. Un aplauso por favor para él. This is my first time to Colombia. Es mi primera vez en Colombia. And I think the Colombian people are the best people in the world. Y yo creo que la gente de Colombia es la mejor gente del mundo. What do you think, no? ¿Qué creen ustedes, no? You don't believe me? ¿No me creen? Sí. Yes. Yes? Yes, sir. She knows. So I will speak in English and he will translate. Yo voy a hablar en inglés y él va a traducir. Whenever I talk about leadership, I think of sports. Cuando yo hablo acerca de liderazgo, pienso en deportes. Because sometimes a team is not doing well. Porque algunas veces un equipo no va bien, no está funcionando bien. And they get rid of the coach. They get rid of the coach. Entonces ellos piensan en sacar al Because they're blaming the performance of the team on the coach. Porque ellos critican la manera en la que el equipo actúa por el entrenador. And sometimes you'll find a team that has been losing for 10 years. Y encuentran que el equipo ha estado perdiendo por 10 años. And they get a new coach. Y entonces ellos obtienen un nuevo entrenador. And then in 1 or 2 years the team becomes number 1. Y en 1 o 2 años entonces el equipo se convierte en el número 1. Have you seen that before? ¿Han visto esto antes? It's very interesting, isn't it? It's the same people. Es muy interesante, ¿no? Porque So es la misma gente. Only one person is different. Solamente una persona es diferente. So that's what it means to be a leader. Eso es lo que significa ser un líder. A leader sees things that other people don't see. El líder ve cosas que otras personas no ven. Everyone's looking at the same thing. Todo el mundo está viendo lo mismo. But a leader is seeing something different. Pero el líder está viendo algo diferente. And that's why somebody can come and take an ordinary team and make them extraordinary. Y por eso es que alguien puede venir y tomar un equipo ordinario y convertirlo en un equipo extraordinario. Because they're seeing what no one else is seeing. Porque ellos están viendo lo que otros no están viendo. ¿Tiene sentido? Yes. Everyone's looking at the same thing, but a leader sees something else. Todo el mundo está viendo lo mismo, pero el líder está viendo algo más, algo diferente. Now, if we talk about leadership, then some people will think, well, it's not for me. It may not be for me because I don't plan to be a leader. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, algunas personas pueden pensar, no, pues esto no es para mí porque realmente yo no soy un líder. Well, you have to lead yourself. Así que tú tienes que liderarte a ti mismo. So at least you're a leader of yourself. Por lo menos tienes que ser el líder de ti mismo. And if you're a parent, you have to be a leader. Y si tú eres un padre, tienes que ser un líder. And you'll see in so many situations, you'll have to be a little better or a little further ahead than others. Y tú tienes que ver que en algunas situaciones tú tienes que ir un poco más que los demás. So, how many of you here want to be leaders? ¿Cuántos de ustedes aquí quieren ser líderes? How many of you don't know? ¿Y cuántos de ustedes no saben? Well, before we start, we have a PowerPoint for you. Pero antes de
comenzar, yo tengo una presentación en PowerPoint. Before we start, I wanted to share an important thought. Pero antes de comenzar, quiero compartir con ustedes un pensamiento. Especially for people who are going to become leaders and be hired by companies to be leaders. Y especialmente por personas que quieren ser líderes y quieren ser contratados por compañías para ser líderes. I want to try something. Speak and see if they can hear you. ¿Pueden oír? ¿Bien? Sí. In the back, you can hear? ¿Pueden oír? No. Más o menos? No. This is not good. No es bueno. Yo pensé que if it's full, todo el mundo aquí esté bien, pero ahora No está lleno. Yes. Can you come and we fill this way? Venga aquí, por favor. Todos. Acérquense un poco más. Anda así, anda así. Or you won't hear us. Que no van a usar el micrófono, acérquense más. Gracias. When you go out into the world to look for a job, there's something that's really important to consider. Cuando tú vas al mundo buscando un trabajo, hay algo que es importante que consideres. It's what the company stands for. Es por qué están esperando las compañías. Because if you work for a company Porque si tú trabajas para una empresa that stands for things you don't believe, que está buscando cosas en las que tú no crees, then you will be furthering the mission of something you don't believe. entonces vas a estar detrás de una misión por la cual no crees, en la cual no crees. So let's say I get hired by Coca-Cola, Digamos que yo estoy contratado por Coca-Cola and I'm going to be a leader in Coca-Cola, y quiero ser un líder en Coca-Cola and I'm going to guide and inspire. y yo voy a liderar y a guiar y a inspirar. And by my guidance and inspiration, we are going to double our sales of Coca-Cola. Y por mi guía y por mi inspiración voy a duplicar las ventas en Coca-Cola. But I know some secrets about Coca-Cola that I don't like. Pero yo conozco algunos secretos en Coca-Cola que no me gustan. Like if you take a tooth, did you know that? ¿Sabían eso? And it removes rust from chrome. Y pueden remover cierto óxido de cromo. It removes battery acid from your battery. Puede remover ácido de las baterías. It's got enough sugar to, probably got more sugar than I eat in a year in one bottle. Una botella de Coca-Cola puede haber más azúcar que lo que yo consumo de azúcar en un año. I know a lot about health. Yo conozco mucho acerca de salud. Maybe I know too much. De pronto sé mucho. So I understand how unhealthy Coca-Cola is. I completely understand it. I know exactly how it's unhealthy and why. Yo entiendo completamente qué tan poco saludable es Coca-Cola y sé por qué. So I would have a very difficult time working for Coca-Cola Así que yo tendría una muy mala experiencia trabajando para Coca-Cola. because I would be promoting something I don't believe in. Porque yo estaría tratando de promover algo en lo que no creo. You get hired by a company that's destroying the environment. O eres contratado por una empresa que está destruyendo el medio ambiente. Or you're a vegetarian and you're hired by a pharmaceutical company who's experimenting on animals. O tú eres un vegetariano y estás siendo contratado por una empresa farmacéutica que hace experimentos con animales. So many people will just look at the money. Say, well, that's a good job, you get more money. Entonces mucha gente simplemente está enfocada en el dinero. Eso es un buen trabajo porque voy a obtener más dinero. If you become a leader in that company Pero si tú te vuelves un líder en esa compañía and you don't believe in what it's doing, y no crees en lo que estás haciendo, then everything you're doing for the company is promoting something you don't believe in. todo lo que estás haciendo en la compañía simplemente es promover algo en lo que tú no crees. And you're not going to be happy. No vas a ser feliz. You might even become depressed. Y de pronto vas a estar deprimido. So
it's something to think about Entonces hay algo en lo que tenemos que if you want pensar. to be a leader, because if you're a good leader, you'll make things happen. Si tú eres un buen líder, tienes que hacer que las cosas pasen. Correcto? Correcto. So it's something to think about. Algo para pensar. That makes sense? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Cierto? ¿Verdad? Verdad. So, I think you're gonna manipulate it? Or Tienes que presionarme. Okay, now, let me explain what's on the screen Voy a explicar qué es lo que está en la pantalla. and explain why it's on the screen. Y voy a explicar por qué está en la And pantalla. this will form the basis of my whole talk. Y esto va a formar las bases de la charla. On the screen is a chart of levels of consciousness. Entonces, en la pantalla hay una tabla que habla acerca de niveles de conciencia, From the highest to the lowest. desde el más elevado hasta el más bajo. Now, you can kind of look at that chart and guess or consider where you are on that chart. Entonces, ustedes pueden ver en este cuadro y tratar de adivinar en dónde están. And I think it becomes obvious that the higher you are on the chart, the better a person you're going to be, the more effective you're going to be. Entonces, es obvio que si estoy en la parte más elevada del cuadro, pues voy a ser la persona más afectiva. And conversely, the lower you are on the chart, the worse a person you are and the less effective you will be. Y obviamente si estoy en la parte más baja, pues voy a ser la peor persona y la menos afectiva. Now, Efectiva. imagine a team. Ahora imaginen un equipo. What team would be the most effective? The team on the top of the chart or the team on the bottom of the chart? Entonces, ¿cuál es el equipo más efectivo? ¿El equipo que está en la parte de arriba del cuadro o el equipo que está en la parte baja del cuadro? So a lot of people will think, well, you just have to teach people skills, and if they have skills, then they'll be successful. Entonces algunos van a decir, no, tú simplemente tienes es que enseñarle a la gente acerca de las habilidades y apenas tengan las habilidades van a ser exitosos. By looking at this chart, Pero por mirar este it cuadro, becomes clear that's not true. es muy claro de que no es verdad así. Did you know ¿Tú sabías that intelligent people are not the most successful? que la gente inteligente no es precisamente la más exitosa? Optimistic and happy people are much more successful than intelligent people. Optimista. La gente optimista es mucho más And happy. exitosa. Optimistic and happy. Optimista y feliz es más exitosa que gente inteligente. Did you know that? ¿Sabían eso? So now, if you're a leader, Si tú eres un líder, what really should you be doing? ¿qué es lo que deberías estar haciendo? I think it's obvious that you should be helping people move up. Entonces es obvio que tienes que tratar de ayudar a la gente a que vaya hacia arriba. The more you help them move up, the more successful they'll be, and the more they will be able to contribute to the organization. Entonces, entre más los ayudes a que se vayan elevando, ellos van a ser más capaces de ayudar y contribuir a que la empresa funcione mejor. Now, if you're a leader and you're trying to move people up, Si tú eres un líder y estás tratando de llevar a la gente hacia arriba, where should you be on the chart? ¿dónde deberías estar en el cuadro? Hopefully higher than everyone else. Entonces, ojalá más arriba de los demás. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So, in tonight's talk, En nuestra charla de hoy, we're not going to focus on management strategy. no nos vamos a enfocar en estrategias de But administración. we're going to focus more on the internal environment of management. Nos vamos a enfocar más en el ambiente interno de la administración. The consciousness behind management La conciencia detrás de la administración and the relationship, managerial relationship y
las relaciones administrativas. Let's call it, not management, excuse me, relational leadership. Y las relaciones de liderazgo. The aspects of leadership in terms of relationship and leadership in terms of consciousness. Liderazgo en términos de conciencia y liderazgo en términos de relaciones. Is that okay? ¿Está bien? Are we ready? ¿Estamos listos? Are we excited? Estamos Emocionados. Okay, before I start, maybe I can excite you. Entonces, antes de comenzar, voy a emocionarlos un poco. I've worked with one organization for almost 50 years, Yo trabajé con una organización durante 50 años, so I can give you a lot of experience. así que he obtenido mucha experiencia. You know, in university, it tends to be more theoretical. En la universidad tenemos la tendencia a ser más teóricos, Because you're just reading books and you don't have a lot of experience. porque solamente estamos como leyendo libros y no tenemos mucha experiencia. You're learning how to perform an operation Eh, from a book, Es como aprender a realizar una operación de un libro, but you actually have to finally do it with someone who knows how to do it. pero finalmente tenemos que aprender de alguien que sabe cómo hacerlo. So I'm going to share with a lot of what I'm sharing is my own experience, my own observation, Así que les voy a compartir acerca de mi experiencia, de mi observación, my own realization. mi propia realización. One of the things that I do is I help people raise their consciousness. Una de las cosas que yo hago es tratar de ayudar a la gente a que eleve su conciencia, And that's what I work on myself. y es lo que yo trabajo en mí mismo, And that's what I teach, how to raise consciousness. y eso es lo que yo enseño, cómo elevar la conciencia. And I found personally Y he encontrado personalmente that just teaching people strategies and skills, it doesn't work. el solo hecho de enseñar a la gente estrategias y habilidades no funciona, Because we have to learn how to be better human beings. porque nosotros tenemos que aprender a cómo ser mejores, ser mejores humanos, We have to learn how to be more empathetic, more compassionate. cómo ser más empáticos, más compasivos. We have to learn how to have better relationships. Tenemos que aprender a cómo tener mejores relaciones. These are really the ingredients of success. Esos son los verdaderos ingredientes del éxito. Just like now in America, Es como ahora en América we have a president tenemos un presidente who has a very high IQ, que tiene un coeficiente intelectual muy alto, but he lacks character. pero a él le hace falta carácter. And a lot of Americans are very frustrated with him. Y muchos americanos están frustrados con él. Because although he may be able to do some things well, his personal character leaves much to be desired. Porque a pesar de que él esté tratando de hacer algo bueno, His character leaves, it's an American expression. There's a lot about him people don't like. son cosas que a la gente no le gustan. Yeah. So, one's personal qualities are very important, Las cualidades personales son muy importantes, especially for leaders. especialmente para And líderes. we'll explain why. Y les voy a explicar por qué. This is just an introduction. Es solamente una introducción. So are we ready? Right. Yeah. You might learn something you didn't know. Ustedes seguramente van a aprender algo que no saben. And if you learn something you didn't know, that's valuable. Y si ustedes aprenden algo que no sabían, no saben, eso realmente es valioso. Then your night was it was spent in a very worthwhile way. It was well worth your time. Entonces, esta noche va a ser, digamos que, utilizada en algo que va a ser verdaderamente valioso. I have attended workshops that were 5 days, 12 hours a day, and I only learned one thing, but that one thing was so important it changed my life. Yo he atendido seminarios por 5 días, durante 12 horas, y solamente he aprendido una cosa, pero esa cosa ha cambiado mi vida. So maybe we'll learn a few things De pronto vamos a aprender algunas cosas más that will make a difference in your life and the life of others. que van a hacer una diferencia en su vida y la vida de los demás. Sound good? ¿Suena bien? Sí. Next slide. So, these are dos preguntas. Es muy importante
Dos preguntas es muy importante para todos líderes. Estas dos preguntas son muy importantes para todos los líderes. And if the answer is not yes to both, then whatever else you do, you're going to have problems. Y entonces si la respuesta no es sí, las dos son importantes, entonces vamos a tener problemas. First question. La primera pregunta, Let's read it together. así que leámosla juntos. Su gente lo ama. Ama a su gente. And the second question. Ama a su gente. You have to get a yes to both of those questions if you want to be a leader. Tienen que obtener un sí en ambas preguntas si quieren ser líderes. Do you love your people? ¿Tú amas a tu gente And do they love you? y ellos te aman? So if you are a leader or you want to become a leader, ask yourself these questions. Entonces, si tú eres un líder o quieres ser un líder, tienes que hacerte estas dos preguntas. And if the answer is, I'm not sure, Y si la respuesta es no estoy muy seguro, maybe, tal vez, maybe not, de pronto no, you have to work and figure out how to make those answers a yes. entonces tienes que trabajar para tratar de que esas dos respuestas se conviertan en un sí. Because if the answer is not yes, everything else you do is going to be very difficult because you won't have people's hearts. Porque si las respuestas no son sí, entonces vas a tener un trabajo muy difícil. Porque las personas... No tienen los corazones de las personas. Exacto, porque necesitas los corazones de las personas. So can you read the quote? El liderazgo no es estar a cargo, se trata de cuidar a las personas a su cargo. Simon Sinek. So we'll talk more about that. Vamos But- a hablar un poco acerca de eso. But maybe an outdated concept of leadership is that I'm the boss. Pero quizás nosotros tenemos el concepto de que el liderazgo es yo soy el jefe. Yo soy jefe. Cuando sí soy jefe, después ustedes do whatever I say. Entonces cuando yo soy el jefe, ustedes hacen todo lo que yo diga. That's a very outmoded concept. Eso es un concepto como automotivado. When I was younger, I had to do whatever my boss said. Cuando yo era más joven, yo hacía todo lo que mi jefe decía que yo hiciera. And now I'm the boss. Pero ahora yo soy el jefe. And I get to tell everyone else what to do. Y yo tengo que decirle a los demás qué es lo que van a hacer. It's an outdated concept. Outdated. Eso ya está pasado de moda, este concepto. But Pero it's a human tendency to think that way. es una tendencia humana de pensar así. They did an experiment in the university. Ellos hicieron un experimento en las universidades. They created a mock, you don't understand mock? Mock is a make-believe. Ficticio. It's a make-believe situation. Ok, entonces crearon una situación ficticia. Simular. So they say, you will all be the workers, Tú vas a amar a los trabajadores and then you four will be the bosses. y ustedes van a ser los jefes. And it's all make-believe. Entonces Todo todo esto lo vamos a hacer creer que es así. Creyendo. So they give you the job description and you tell them what to do. Entonces tú le vas a dar la descripción del empleo y le vas a decir qué hacer. So that's going on, Entonces eso está pasando and it's being observed. y está siendo observado. And then after about a half hour, Entonces después de media hora más o menos, they bring in cookies for everyone. ellos traen galletas para todo el mundo And the jefes take 2 and they give the workers 1. y le dan a los jefes 2 y a los trabajadores 1. This is just make-believe. Es solamente para hacer creer, But they started thinking, I'm the boss. pero ellos están pensando, yo soy el jefe. And the other thing, Y otra cosa, they made a big mess with their cookies. ellos hicieron un desastre con las galletas, But I'm the boss, so I can make a mess. pero yo soy el jefe, así que puedo hacer un desastre. Interesting, isn't it? Interesante. So there's this temptation. Entonces existe esta tentación. I'm the boss, I'm in charge, do what I say. Yo soy el jefe, yo estoy a cargo, hagan lo que yo digo. But the real leader Pero el líder real is the person who's taking care of other people. es
la persona que se está haciendo cargo de las The otras real personas. leader would give 2 cookies and take one for himself. El verdadero líder va a dar 2 galletas y va a tomar solo una para él. Yes or yes? Sí o sí. That's a real leader. Eso es un verdadero líder. That's the kind of leader people want to follow. Esa es la clase de líder que la gente quiere seguir. Don't be a 2 cookie leader. Por favor, no seas un líder de 2 galletas. Give away your 2 cookies. Just take one. Be a 1 cookie leader. Sé un líder de una galleta. Can you read it? ¿Por qué la gente deja las empresas? La razón principal por la que las personas abandonan su empresa o siguen dedicadas a su empresa es por su jefe. So this is research. Esto es una investigación. When a person leaves a company, Cuando una persona abandona la empresa, they say, well, what was the main reason why you left the company? ¿cuál fue la razón principal por la cual abandonaste la empresa? El jefe. El jefe. When a person is happy in the company, Cuando una persona es feliz en la compañía, they stay in the company. está en la compañía, And they're permanece en la asked, compañía, ¿por qué? y le preguntan por qué, El jefe. el jefe. That's interesting. Es interesante. It's not so much about the company, it's about the boss they're working with. Entonces no se trata mucho acerca de la compañía, sino del jefe con el que están If trabajando. they like their boss, Si ellos quieren el jefe, they're happy. ellos están felices. If they don't like their boss, they're looking for another job. Si ellos no quieren el jefe, entonces van a buscar otro trabajo. One person can make that difference. Una persona puede hacer esa diferencia. So if you become a leader, Así que si tú te conviertes en un líder, you could frustrate people, puedes frustrar gente or you could inspire o people. puedes inspirar gente. Depends on you. Depende de ti. Now, most leaders, or many leaders, Muchos líderes, o if there's a problem si hay algún problema with the people they're working with, con la gente con la que están trabajando, they think the problem is with the people they're working with. ellos creen que el problema es la gente con la que están trabajando. They don't think the problem is with them. Ellos no creen que el problema es con ellos. So, if you're working with people, Si tú estás trabajando con maybe gente, they're not cooperative or inspired, ellos no son muy cooperativos o no están muy or they're inspirados just not energized, o no están muy energizados. or they become flowos, Ellos están muy flojos. or they're playing games on their computer. Están jugando en su computadora. And then you think, oh, these people, they're all flojos. Entonces tú dices, no, toda esta gente es muy floja. But the good leader Pero el buen líder will take responsibility. va a tomar la You responsabilidad. know, they're acting this way because of me. Ellos están actuando así por mí. The problem is with me. El problema está en mí. That's how a good leader thinks. Esa es la manera en la que un buen líder And piensa. a bad leader blames it on the people. El mal líder critica a la gente con la que trabaja. ¿Verdad? ¿Es verdad? Also, Yes. at least that's the way it should be. Esa es la manera que debería ser, por lo menos. If you're working with someone, Si tú estás trabajando con they're alguien having a difficult time. y tienes un momento difícil, A good leader says, el buen líder dice, how can I help you? ¿cómo te puedo ayudar? What can I do? ¿Qué puedo hacer? Is there something you need? ¿Hay algo que necesitas? Are you having trouble at home? ¿Tienes problemas en tu casa? Is there something you don't know? ¿Hay algo que no sabes? He takes responsibility Él toma responsabilidad for helping them become successful. por ayudarlos a ellos a que sean exitosos. A bad leader says, Un mal líder dice, you're not doing good, and if you don't do better, you're fired. tú no lo estás haciendo bien y si no lo haces mejor, estás despedido. Everything is depending on the person. Todo depende de la persona. Now, when I was 19, Cuando yo tenía 19 años, just a few years ago, pocos años atrás, like about 50, como alrededor de 50, I became a monk. Monk. yo me volví un monje. Shaved my head. I actually had hair once. Yo realmente tenía pelo. Me rapé para ser monje. I was sleeping on the floor. Yo estaba durmiendo en el piso. 4 o'clock I would wake up. Me levantaba a las 4 de la mañana. And all day I was working for the mission. Y todo el día estaba trabajando para la misión. And we had thousands and thousands of young men who gave up everything
dropped out of university, had big, bright futures. They gave up everything. They became monks to sleep on the floor and serve the mission. Y teníamos miles y miles de jóvenes que habían dejado todo en su vida, todas sus carreras, simplemente para entregar toda la misión y convertirse en monjes. And there were thousands and thousands of them all over the world. Y había miles y miles de ellos alrededor del mundo. And you know how much they were paid? ¿Y saben cuánto le pagábamos a ellos? They were working Y ellos estaban trabajando 12, 13, 14 hours a day. 12, 14 horas al día. Is that amazing? ¿No es eso asombroso? You can't get people to live like that even if you pay them a lot of money. Tú no puedes poner a gente a trabajar así incluso si le das muchísimo dinero. And why? ¿Y por qué? One person Solamente una persona who loved them, who inspired them, who helped them, quien los amó, los inspiró, los ayudó and they wanted a reciprocate. y ellos simplemente They querían wanted to give reciprocar, back. querían devolver. So when you're a good leader, Así que cuando tú eres un buen you líder, care for people. tú cuidas a la You gente, give to people, you help them. tú le das a la gente, los You don't ayudas, condemn them. tú no los condenas. And naturally people want to give back. Y naturalmente ellos quieren dar de regreso, quieren dar That's a just cambio. normal human psychology. Esa es psicología humana normal. And the leader that whatever I say is right, why? Because I'm the leader. Pero el líder que dice que todo lo que yo diga está bien porque es que soy el líder, That worked like 100 years ago maybe. eso tal vez funcionó 100 años atrás It works in a dictatorship. en la dictadura. But today it doesn't work that way. Pero ahora no trabaja, no funciona esa forma. And especially Y especialmente with the generation today, con la generación de ahora the generation today, everybody wants to participate in making decisions. y la generación de ahora, todo el mundo quiere participar y tomar decisiones. 50 years, 100 years ago, 50 o 100 años atrás, one man would make a decision, una persona tomaba las decisiones and everyone would say, "Sí, señor," y los demás decían, and run off and do it. Right? One genius surrounded by hundreds of worker bees. un genio rodeado de cientos de trabajadores. And the new paradigm Y el nuevo paradigma, is one jefe surrounded by 1,000 geniuses entonces una persona rodeada de cientos de genios who all work together están with their trabajando collective intelligence. con inteligencia colectiva. So the way the world works Entonces la manera en la que el is mundo that funciona, some things worked for a while because people were different. algo trabaja por algún momento porque las personas son diferentes. And when culture changes and generations change, the same things don't work anymore. Entonces cuando la cultura cambia, las cosas cambian porque la gente ya no piensa de la misma manera. Last year, El año pasado I was in Ukraine. yo estaba en Ucrania. Last few years, I was in Ukraine. Los últimos años estaba en So Ucrania. I was observing what the culture is there. Yo estaba observando un poco cómo funciona la cultura And allí. it's a former communist country. Y es un país comunista. And so basically, the culture of the older people is Así que la cultura de la gente mayor, de la gente whatever the person in charge says is right, and everybody else just does what he says. Entonces todo lo que el encargado diga, la persona encargada diga está bien. And they have a saying. Y ellos They have a saying ellos tienen un dicho that you bow down to the feet of the person above you, tú te postras ante la persona que está encima tuyo and the person below you, you punch in the nose. y la persona que está debajo tuyo, tú simplemente le pegas en la nariz. That was the communist idea. Esa era la idea comunista. You follow the leader. Tú simplemente sigues el líder. And if I'm the leader, you don't follow me, you get punched in the Y nose. si yo soy el líder y tú no me sigues, entonces yo te golpeo en la But I nariz. bow to my leader. Pero yo me rindo ante mi líder. Now, what's happening Ahora, is the young people in Ukraine, they don't think like that. la gente joven en Ucrania ya no piensa así. So when they have the old school jefe, it drives them crazy Cuando ellos tienen un jefe de la vieja escuela, simplemente se vuelven locos. because the culture is different. Porque la cultura es So the diferente. culture today is not a culture where people just want to say yes to whatever the jefe says. Porque la cultura de ahora no es que la gente simplemente diga sí a lo que quiera a lo que sea que el jefe diga. You agree? ¿Están de acuerdo?
It's a different culture, a different world. Es una cultura diferente, es un mundo diferente. It's called the millennials. Es llamado los millennials. They don't think the same. Ellos no piensan igual. Okay, so let's go to the next. Can you read it? Si a usted le importa, les importa. Si se preocupa por su gente se preocupará por su trabajo, le amará y lo respetará. Yes or yes? Yes. You read the next one. A la gente no le importa lo que sabes, hasta que saben que te importa. Cierra el ruso. You want to hear something amazing? ¿Quieren oír algo Raise your asombroso? hand if you want to hear something incredible. Por favor, levanten la mano si quieren oír algo increíble. They've done research Ellos no investigaron on what makes a good team member. qué es lo que hace un buen Miembro de un equipo. miembro de un equipo. Like, what makes a good team? What is required for someone, for a group, what is required for a group of people to make a good team? ¿Qué se requiere en un grupo de personas para conformar un buen equipo? One quality was Una cualidad era, nobody dominates the team. nadie domina el equipo. Everybody has equal input. Todo el mundo tiene una función igual, equitativa. This is years of research. Eso es de años de investigación. And number two, Y la segunda it's amazing. es asombrosa. The other quality was that you're sensitive to how another person feels. Y la otra es ser sensible a los sentimientos de la otra persona. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? That means you actually care about how people feel. Entonces tienes que tener cuidado en qué es lo que la otra gente siente. And you can sense it if something's wrong. Y puedes ser sensible a que está mal. So let's say we're working together. Así que digamos que estamos trabajando And I juntos. sense he's having a problem. I don't know what it is, but I can sense it. Yo puedo sentir que él tiene un problema. No sé qué es, pero siento que tiene un problema. Are you okay? Is there anything I can do? You seem to be a little upset. ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Siento que estás un poco triste. You feel one another. Se sienten los unos a You los otros. sense when something's wrong. Puedes sentir que algo anda mal. There's a meeting, you can sense that what was said is making him uneasy. And you say, please speak, let us know how you feel. Hay una reunión en la que yo siento que algo no está haciendo que las cosas fluyan fácil. Entonces le digo, por favor, habla y cuéntanos qué pasa. And so what they found Entonces lo que ellos was encontraron, that when people were sensitive to one another, cuando la gente es sensible la una con la otra, they could open up to one another, ellos se pueden abrir el uno con el otro, they could trust one another, pueden confiar el uno en el otro, they would care for one another. ellos pueden cuidarse los unos a los otros. And they'd have these amazing teams. Y ellos tienen estos equipos maravillosos. And as we just read, when you care for others, Entonces, así que por eso cuando leemos que others care for you. cuando leemos que unos cuidan a otros, entonces, perdón, cuando uno cuida a otros, otros cuidan de mí. And nobody cares when you know until they know that you care. Entonces, a nadie le importa lo que sabes hasta que saben lo que te importa. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Sí. You read this? Objetivación. Los líderes están tentados a tratar a las personas como objetos en lugar de personas. You have this word in Spanish? ¿Tienen esta palabra en Familiar español? with this word? Cosificación. I'll explain. Objectification significa If I speak in Spanish, you won't even understand me, so I'll speak in English. Voy a hablar en inglés porque si hablo en español no me van a entender. Objectification means to treat a human being like an object. Cosificación significa, objetivación significa tratar a la gente como un objeto y no como una persona. So it's most common Es más común in how women are treated. en cómo las mujeres han sido tratadas. They use women in advertising. Ellos usan a las mujeres en anuncios publicitarios. There's a new sports car, Hay un nuevo carro deportivo and there's a woman in a bathing suit leaning on the car. y hay una mujer en vestido de baño posando en el carro. Because if you buy that car, of course the woman comes with the car, right? Porque si tú compras el carro, entonces seguramente la mujer viene con el carro.
Right? And that woman is just an object which you can enjoy. It just comes, it's an accessory with the car. Y ni siquiera es un objeto del cual puedes disfrutar, sino que se convierte en un accesorio del carro. Now, what it really means is if you have that car, you'll be able to pick up many women, and then you can treat all those women as objects and enjoy them. Entonces lo que significa es que si tú tienes este carro, entonces muchas mujeres como ellas van a venir y tú simplemente vas a tratar a estas mujeres como un objeto. So it's a huge problem in society today, isn't it? Es un problema enorme en nuestra sociedad ahora, ¿es así? It's like you depersonalize a person. Entonces es como que estás despersonalizando a una persona And you kind of treat them like a machine to get the job done. y la estás tratando como si fuera una máquina. And so when we become leaders, there's a temptation to do this because you've got to get the job done and you're looking at your people and sometimes they just kind of look like robots in an assembly plant that need to get the job done. Entonces existe esta tentación de que cuando tenemos un empleo y hay personas que necesitan el empleo, entonces está la tentación de tratarlos de esa manera. So, what's the cure for objectification? ¿Cuál es la cura para la objetivación? Well, the last slide. The last slide. When you care about people, you don't treat them as objects. Entonces el dicho anterior, cuando tú cuidas a las personas, no los ves como un objeto. When you don't care about people, you tend to try to utilize them to promote whatever it is you want to promote or whatever you need to accomplish. Entonces cuando tú no cuidas a las personas, simplemente los vas a ver como objetos con los cuales vas a obtener el objetivo que estás persiguiendo. And we always have to remember, Y todos tenemos que if recordar, we're trying to get the job done si queremos, estamos tratando de lograr un trabajo and we're neglecting the relationships, y estamos ignorando las relaciones, we're going to fail. vamos a fallar. People will not be inspired. La gente no va a estar inspirada, People will not be dedicated la gente no va a estar dedicada, because they'll feel like they're being used. porque ellos sienten que están siendo usados. So women, they're very aware of what it feels like to be used. Las Yes? mujeres son muy conscientes de lo que se siente ser usado. Yes? ¿Es así? You know, they're very aware. Men are staring at them. What are they thinking about? Entonces, Los hombres las están mirando. ¿Qué es lo que piensan ellos? los hombres las están mirando y ellas sienten que es lo que piensan ellos. So it's a very disgusting feeling. Entonces es un sentimiento muy desagradable. And nobody wants to be treated like a thing. Nadie quiere ser tratado como una cosa. And how can you be inspired or dedicated if you're treated like a thing? Entonces, ¿cómo puedes ser tú dedicado y estar inspirado si eres tratado como una cosa? It doesn't work. No trabaja, no funciona. You understand? ¿Entiendes? So I tell you, I've been in this organization for 50 years, and I've seen this problem again and again and again. Entonces yo he estado trabajando en esta organización y he visto este problema una y otra vez. There's a job to get done. Hay un trabajo que hacer Someone's having a little bit of personal difficulty. y alguien está teniendo una pequeña dificultad personal. And there's a tendency to say, I don't care how you feel, we have this emergency, we have this deadline, just sit down and get it done. Entonces hay una persona que está teniendo la dificultad y hay un trabajo que hacer y es una emergencia, así que no me importa lo que estés sintiendo o qué te está pasando, simplemente hay que hacerlo. Raise your hand if you've seen that. Levanten la mano si lo han visto así. It's very common. Es muy común. So there are dangers with becoming leaders. Entonces hay peligros al convertirse It's en líderes. another thing I've seen. Otra cosa que he visto, A nice guy un hombre bueno becomes a leader, se vuelve un líder and he stops being a nice guy. y para de ser un hombre bueno. The one everybody loved is now the one everyone hates. El hombre que todo el mundo amaba, ahora todo el mundo lo odia. How many of you have seen that? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? It's because of this stress as a leader to get things done and then depersonalize people in the process. Es por el estrés de los líderes de llevar cosas a cabo y simplemente despersonalizar a la gente. And we have a saying in America, you're shooting yourself in the foot. Hemos You have visto, that saying? hay
Hay un dicho en Estados Unidos que es como dispararse en el pie. So you're in the name of getting the job done, you're actually you're shooting yourself, you're handicapping yourself. Entonces, en el nombre de llevar a cabo un trabajo, simplemente nos estamos disparando a los pies. Let's go to the next slide. Haga que su gente se sienta segura. Permita la comunicación honesta. Permita que las personas aprendan fallando. Aprenda a perdonar. Okay, this is very important. Eso es muy importante. How important is this? ¿Qué tan importante es esto? Muy, muy, muy. Muy, muy. How important is this? Muy. What does honest communication mean? ¿De qué se trata la comunicación? What does safe environment mean? ¿Qué significa un ambiente seguro? You create an environment where people can talk about their problems without a fear of being criticized or blamed or fired. Crear un ambiente en el que la gente pueda expresar honestamente, hablar de sus dificultades sin ser criticado y mucho menos despedido. Por ejemplo, you're given a task, but then you realize you don't know how to do it. Te han dado una tarea, pero realmente tú no sabes cómo hacerla. And you're afraid to tell the boss you don't know how to do it because he'll think you're an idiot. Y tú tienes miedo de decirle a tu jefe que no sabes cómo hacerla porque él va a creer que eres un idiota. Something like that. Algo así. A safe environment Un ambiente seguro is you can go to the boss and say, you know, I'm trying to do this and I realize I don't know how to do this. I never learned this in college. Un ambiente seguro es cuando tú vas a donde tu jefe y le dices, yo realmente no sé cómo hacer esto porque yo no aprendí esto en la universidad. Can you help me? Can you give someone to help me? ¿Puedes ayudarme o decirle a alguien que me ayude? So the good leader has created an environment where that's fine. Entonces el buen líder crea un ambiente en el que eso está bien. You admit you don't know how to do something. That's okay. Sí, ok, tú no lo aprendiste, no sabes cómo hacerlo, está Or bien. you're having difficulty dealing with another person, and you can talk about it with the boss, with your leader, O tienes problemas con alguien y tú puedes hablar de ello con tu líder. without you feeling like he's going to tell you something's wrong with you because you don't get along with that person. Sin sentir que esa persona te va a decir que algo está mal en ti porque no estás teniendo una buena relación. How many of you have been in situations where you just kept your mouth shut because you were afraid if you opened it you would get in trouble? ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación en la que ustedes sienten temor de que si abren la boca entonces van a ser juzgados? If you're older than 3, you've done it. If you can talk, you've told a lie to your mother. Si tú eres mayor de 3 años, As soon as you learn to talk, you will tell a lie to protect yourself. tan pronto tú aprendes a hablar, tú simplemente vas a mentir para protegerte a ti mismo. Did you ever lie to your mother? Algunos han mentido a sus madres. I know the answer is yes. Because you're afraid to tell her what you just did. Porque tú temes de qué es lo que ella te va a decir. Wouldn't it be nice if she said, that's okay, we'll solve it, no problem. Sería muy bueno si ella te dijera, ok, no hay problema, lo vamos a resolver. When you create a safe environment, Cuando tú creas un ambiente seguro, people can express themselves without fear that they'll be reprimanded. la gente va a sentirse tranquila de que si se expresan, no van a ser reprendidos. If you want to create a fantastic team, you have to create a safe environment. Si tú quieres crear un equipo fantástico, tienes que crear un ambiente seguro. If you want to be a fantastic leader, you have to create a safe environment for the people that work under you. Si quieres ser un líder fantástico, tienes que crear un ambiente seguro para que la gente trabaje contigo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Now, Ahora, something really interesting that I studied. algo realmente interesante que he estudiado. I teach forgiveness. Yo enseño acerca del perdón. And one man attended my workshop and he said, you should teach this in the corporations because they need forgiveness. Y una persona que estaba atendiendo el curso me dijo, tú tienes que enseñar esto en las empresas porque ellos tienen que aprender a perdonar. So then I Googled and I found only one person who was teaching forgiveness in Y corporations. yo busqué en Google y solamente una persona estaba enseñando acerca del perdón And en las empresas. he asked an interesting question. Y él hizo una interesante He pregunta. said, who would you rather work for, a forgiving person or a non-forgiving person? Él dijo,
por quién están, Prefieren trabajar. con quién prefieren trabajar, con una persona que perdona o con una persona que no perdona. It's an easy answer, right? Es una respuesta fácil, ¿no? Yes? Would anyone like to work for someone who's not forgiving? ¿A quién le gustaría Raise your trabajar con hand. alguien que no perdona? Okay, nobody. So what he was saying is that Lo que él estaba diciendo if you work for someone who's not forgiving, you're very careful not to make any mistakes. es que si tú trabajas con alguien que no perdona, pues tú vas a ser muy cuidadoso de no cometer errores. And when you're very careful not to make any mistakes, you're very careful not to take any chances. Y cuando tú eres muy cuidadoso de no cometer errores, pues es como eres muy cuidadoso de no tener oportunidades. And when you're very careful Y cuando tú eres muy not to cuidadoso take any de chances, no tener oportunidades, you don't do much creativity on the creativity side. no tienes mucha creatividad. So we go to Google. Entonces, Google. Vamos a Google. You know that little thing on your search engine? Si vamos a buscar en Google. Vamos a Google a preguntarle. So in Google, the company Google, there's a la company. compañía Google. If you work for anybody here work for Google? ¿Alguien aquí trabaja para Google? At least in America, maybe, yeah. You 20% of your time you can do, and you can work on anything you want. El 20% de tu tiempo puedes trabajar en lo que quieres. In other words, 20% of your time is given to you to be creative. Just try something that might help the company. En otras palabras, tú tienes el 20% para ser creativo y trabajar en algo nuevo para la empresa. And it doesn't matter if it's successful. Y no importa si es exitoso. They just let you work on something and you can fail. Just be creative. Just try something. Solamente te dejan trabajar, no importa si fallas, simplemente sé creativo. And so many things that Google does, Google Chrome, Google this, Google that, it was all created by one of their workers in their 20% time trying to just figure something that might be cool. Y muchas de las personas, muchas de estas cosas que se han creado en Google, como Google Chrome o Google Más, todo esto, ha sido creado en ese 20% que se le da a las personas para que sean creativas. And if it didn't work, Y si no funciona, they would just say, what you did is great, but it's just not something we need, but they'd be applauded for it. y lo que tú has hecho es maravilloso, simplemente que ahora no se necesita. So you have to create a forgiving environment so you can allow people to be creative. Entonces tienes que trabajar, tienes que crear un ambiente seguro en el que la gente se sienta perdonada por cualquier You ever have a crazy idea? tú puedes tener una idea loca. Any of you? Just like crazy idea. ¿Alguno de ustedes ha tenido una idea What loca? a what if idea? Sí, cualquier idea. What if you could create this or do this? La idea de qué tal si tal cosa, o qué tal si tal otra. Well, you know, you see airplanes, right? Ustedes han visto aviones, ¿no? Well, that was a crazy idea Eso fue una idea loca. before there were airplanes. Antes de que existieran. You see light bulbs, right? Ven bombillos. That was a crazy idea before there were light bulbs. Una idea loca antes de que existieran los bombillos. You see automobiles. Ven automóviles. No one had any idea there would be automobiles. That was a crazy idea. Nadie tenía idea de que iban a existir, era una idea loca. There's so many crazy ideas that have been incorporated within our culture. We don't even know that once upon a time they were crazy ideas. Ha habido muchas cosas que hoy en día funcionan que no tenemos idea de que hace mucho tiempo atrás eran simplemente ideas locas. So when a leader is forgiving, Cuando un líder perdona, he encourages automatically people to think out of the box, and if they fail, no problem, because you learn by failing. él entusiasma a la gente a que simplemente salga de su caja y trate de crear, y no importa si falla. Did you know Tú sabías that human beings are designed to learn by failing? que los seres humanos desean aprender fallando. Did you know that? Están diseñados. Están diseñados para aprender. No es que deseen, pero están diseñados. Human beings are designed to learn by failing. Los seres humanos están diseñados para aprender fallando. How many of you knew that? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? There's certain things you will never learn
until you try to do them and fail. Hay algunas cosas que ustedes no van a aprender si no fallan tratando de conseguirlo. What did you do when you were a little kid? ¿Qué hicieron ustedes cuando And eran you were niños crawling pequeños? around. You got up and you fell down. Caminaban, trataban de caminar. And what if you never tried to get up? ¿Qué pasa si ustedes no hubieran tratado de levantarse? You never learned to walk. No hubieran aprendido a caminar. Right? You learn by failing. Ustedes aprendieron fallando. So we have to understand that people working with us, we have to give them some space to be creative and some space to fail, because that's how they'll learn and that's how they'll be creative. Entonces tenemos que crear a la gente que trabaja con nosotros cierto espacio simplemente para que aprendan fallando. Okay, the next one. Líderes sin ego. Nothing there. Okay. No busque reconocimiento One at a time. ni busque que otros lo reconozcan. Okay, now this is very interesting, Entonces esto es muy interesante because I've talked to many people in companies, porque yo le he hablado a muchas personas en empresas and they all told me the same thing. y ellos me han dicho lo mismo. You can't be humble. No, ustedes no pueden ser humildes. If you're humble, everyone will walk over you. Porque si somos humildes, entonces la gente va a caminar encima tuyo. But if you actually study this, Pero si realmente tú estudias esto, a leader has to lead without ego to be successful. He has to be humble. el líder tiene que ser humilde para poder tener éxito. Because when you're humble, Porque cuando tú eres humilde, you will listen to other people. tú vas a oír a otras personas. And if you're not humble, Y si tú no eres humilde, an idea may pass over you because you thought you were too smart to listen. entonces Una idea puede pasar por encima. una idea puede pasar por encima simplemente porque yo creo que esa persona va a ser más inteligente que yo. And that smart guy who gave you the good idea is now frustrated and goes to start his own company that then becomes bigger than your company. Y esa You couldn't persona, listen to his y idea. esa persona inteligente que te iba a dar esta idea brillante simplemente se va a sentir frustrado y va a ir a trabajar él solo y va a ser tu competencia y te va a sobrepasar. Maybe like 20 years ago, there was a book called The 1 Minute Manager. Hace 20 años atrás había un libro que se llamaba El Manager de un minuto. Have you heard of that book, 1 Minute Manager? ¿Han oído hablar acerca de ese libro? It was a huge book in America. Era un libro muy famoso en América. It was so simple. Era tan simple. It's teaching one simple thing. Estaba enseñando una cosa muy simple. Catch people doing something right and recognize it. Entonces simplemente trata de reconocer algo que la gente esté haciendo bien Wow. y trata de atraparlo. You are doing such a good job translating. Tú estás haciendo un muy buen trabajo traduciendo. You are all doing such a good job of listening. Ustedes están haciendo un muy buen trabajo escuchando. You catch people doing something good. Tú simplemente notas que alguien está haciendo algo bueno. The old school leader catches you doing something wrong and corrects you. Los jefes de la vieja escuela simplemente tratan de atraparte en qué estás haciendo mal y tratar de corregirlo. Yes? ¿Es así? So, the desire to be recognized is deeply ingrained within the ego. Entonces, el deseo de ser reconocido está profundamente arraigado en el ego. Yes? ¿Es así? I want people to know how great I am, how nice I am. Yo quiero que la gente sepa lo grandioso y lo bueno que soy yo. I'm going to do something to show off how smart I am. Quiero hacer algo para mostrar tan lo inteligente que soy. I'm going to use a big word you don't understand, then you'll think, whoa, he's smart. I don't even understand what he said. ¿Cuánta gente no usa una palabra así súper grande y ni siquiera entiende qué significa? Y la gente dice, wow, esta persona debe ser muy inteligente. Isn't it? ¿Es así? So that's human nature. Esa es la naturaleza humana. There's a problem with human nature. Hay un problema con la naturaleza It's humana. actually really not human nature. Que realmente no es naturaleza humana. Human nature is much higher. Naturaleza humana incluso es mucho más Because superior. as human beings, we have a spiritual nature. Porque como seres humanos nosotros tenemos naturaleza espiritual. That spiritual nature doesn't have ego. Esa naturaleza espiritual no tiene ego. But this is what we call conditioned human nature. Pero esto es lo que nosotros llamamos
naturaleza humana condicionada, the lower side. el lado bajo. Like you have the higher side and you have the lower side. Tienes el lado elevado y el lado bajo. Yes, you have that experience? ¿Tienen esa experiencia? ¿Han tenido esa experiencia? Did you ever do something good? ¿Que han hecho algo bueno Did you ever do something bad? y que han hecho algo malo? Now you have experience, the higher and the lower. Tienen la experiencia de algo que es superior y algo que es inferior. So, there's a problem Así que hay un problema when you get in a position of leadership. cuando tú obtienes la posición de liderazgo. It's very easy Es muy for fácil. that lower side to become stronger and the higher side to become weaker. Es muy fácil, es muy difícil desde el lado inferior volverse fuerte o desde el lado superior volverse débil. Okay, could you imagine Podrían imaginar going up to your boss yendo donde tu jefe, saying, you know, boss, ¿sabes qué, jefe? what you just said is wrong. Todo lo que tú has dicho está mal. And what you did yesterday is wrong. Y todo lo que hiciste ayer está mal. And could you imagine Y podrías the imaginar boss saying, thank you for telling me that. diciendo gracias por decirme esto, no lo sabía. Have you met a boss like that? ¿Han conocido un jefe así? That's the ego boss, not the ego-less boss. Ese es el No. jefe sin ego. That's the ego-more boss. Ego, Ego more instead of ego less. ese es el Ego más, ego menos. el jefe con Ego más plus. ego. Yes. Ego más jefe, ego menos jefe. Y el jefe con menos ego. Would you like to work with a boss who you could go to and say, I think what you just said was wrong, and he would say, come, let's talk about it, I want to hear it. ¿Te gustaría trabajar con esa clase de jefe a la que tú le dices, oye, lo que hiciste está mal, y él te dice, ok, ven, hablemos y dime cómo podría funcionar? Do you like a boss like that? ¿Les gustaría un jefe así? That'd be good, wouldn't it? Sería bueno, ¿no? You would never want to leave that company. Nunca vas a abandonar esa compañía. Because every other company, you would have a difficult time finding that. Porque en otra compañía seguramente tendrías dificultades en encontrar algo así. And who's going to have the best team? ¿Y quién es el que va a tener el The, mejor equipo? the boss that listens or the boss that doesn't? ¿El jefe que escucha o el jefe que no escucha? Obviously, the boss that listens. Obviamente el jefe que escucha. So I was once listening to this big management leadership guru. Entonces yo una vez estaba escuchando a un muy gran guru que administraba. And this was after Líder administrativo. so many people said, you can't be humble in the corporate environment because they'll walk over you. De aquellos que dicen que tú no puedes ser jefe si eres líder porque la gente va a pasar por encima tuyo. And this big corporate leadership guy says, one of the most important qualities of a leader is that he's humble. Y llega este otro que dice, no, una de las cualidades más importantes de un líder es que tiene que ser humilde. I was in shock. Yo estaba en shock. I fainted. Yo me desmayé. And then I got up and listened to the rest of it. Y me levanté y simplemente seguí escuchando. And he said, because he will listen. Porque él dijo, porque él simplemente va a Leaders escuchar. need to listen. Los líderes necesitan escuchar. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Okay, read the next one. Ayude a su gente a superarlo. Nunca gana aplastando a los demás. Okay, now, this is another misunderstanding. Este es otro malentendido. If I help other people move up, I lose my job. Si yo tengo otra gente que está avanzando, entonces yo voy a perder mi trabajo. And I lose my prestige. Y voy a perder mi prestigio. Basically, I lose everything. Básicamente voy a perder Okay, todo. so what's the option? Así que ¿cuál es la opción? Well, the option would be, let me pull everyone down. Entonces la mejor opción es simplemente vamos a jalar a todos abajo. As long as I pull them down, I have a job, I'm on top. Porque si yo jalo a todos abajo, voy a mantener mi trabajo y yo voy a estar en la cima. When I was a kid, Cuando yo era un niño, we played a game nosotros jugábamos un juego called King of the Hill. llamado el You have this, rey de la you montaña. have this game here? ¿Tienen ustedes este juego? This is how it goes. Yo les voy a decir cómo funciona. One boy climbs to the top of the hill. Un niño Climbs to the top. sube encima de la montaña. This is the hill. Esta es la montaña. And then, so then the boys start coming, Entonces los niños empiezan a venir and they try to pull me down. y ellos tratan de tumbarme And let me put you down. And I push you away. y
Y yo simplemente The next one comes. los empujo lejos. Next one comes. He's trying to push me down. I push him over. Because I'm the king of the hill. Lo empujo lejos. And I need one more volunteer. Necesito un voluntario. No, he's You come. Come on. So you're gonna Do hard to you're him. gonna pull me and we both fall down. Okay? Pull me. He's gonna pull me. Then all of a sudden, you come down. Okay. So now what happened? Entonces, ¿ahora qué pasa? He pulled me down. We Él both me- fell over. Él me trajo abajo. I'm ambos down. caímos. And he's down. Él está abajo, yo We're estoy both abajo. down, right? Ambos estamos abajo. Now, what does a real leader do? ¿Cuál es lo que realmente, lo que un You. un verdadero líder hace? You go up. I bring him from down, I bring him up. Oh, yes. That's a leader. He's not afraid to put someone above him. Él no tiene temor de poner a alguien arriba, encima de él. Thank you so much. And then, so he's the real leader, so he pulls me up. And so we're both up. Yes. But if you Entonces, el verdadero líder porque me trajo a mí arriba y ahora ambos estamos arriba. but if you pull someone down, Pero si tú pones a alguien abajo, you go down with them. tú vas a ir abajo con él. You pull somebody up, you go up with Si them. lo pones arriba, vas a ir arriba. Life is not the way it seems. A lot of things are backwards. La vida no es como realmente parece. Muchas cosas van como... There's a saying, Hay un dicho, if you shed light on another's path, that light will also be shed on you. que si tú pones luz en el camino de otro, esa luz también te va a llegar a ti. You can't give something and not get it yourself. Tú no puedes dar algo que no tienes tú mismo. So if I'm a leader Si yo soy un líder and I make other leaders, y yo vuelvo a otros you líderes, think the company's going to fire me? ¿ustedes creen que la compañía me va a despedir? They'll say no. Make more leaders. You're good at making leaders. Van a decir, no, síguelo haciendo, tú eres bueno haciendo The líder. coach makes the team number one. You think they're going to fire the coach after the team's number one? Si el entrenador hace al equipo número uno, ¿ustedes creen que lo van a despedir? But the ego wants to be number one. Pero el ego tiene que ser el número uno. But the egoless leader, his pleasure is making everyone number one, everyone above him. Pero el jefe que no tiene ego quiere que todo el mundo sea el número uno. My spiritual master said, Mi maestro espiritual dijo, I will be very happy if my disciple outdoes me, becomes better than me. yo seré muy feliz si mis discípulos se vuelven mejores que yo. That's the egoless leader. Ese es el líder sin ego. Every parent wants their son or daughter to be better than them Cada padre quiere que su hijo sea mejor que él, because they love them. porque ellos lo aman. And when you're envious of someone, where do you want to see them? Pero si tú sientes envidia a alguien, ¿dónde lo quieres ver? Up here or down here? Down. ¿Arriba o abajo? So if you want to be a leader, you have to free yourself from that ego. Si quieres ser un líder, tienes que liberarte de ese ego. Okay, let's read the next one. Servir a la misión, no a su ambición. Yeah. So, when you're part of an organization, there's a mission. Cuando tú eres parte de una organización, hay una misión. And as a leader, your job is to serve the mission. Y como líder, tienes que servir la misión. What's the temptation of a leader? ¿Cuál es la tentación del líder? Take that position of leadership and manipulate it Tomar la posición del líder y manipular to fulfill their own ambition. para simplemente satisfacer sus There's propias so many ambiciones. temptations of leadership. Hay muchas tentaciones en el liderazgo. We're going to read another quote. Vamos a leer otra cita. I'm not going to tell you that. It's an amazing quote. It's coming up later. The last one we already discussed. You can read it, yeah. Considere los puntos de vista de otros, incluso si inicialmente no está de acuerdo. So we discussed that. Así que ya hemos hablado de So eso. let's read these four all together. Así que vamos a leer estos cuatro todos juntos. No, No busque reconocimiento ni busque que los otros lo reconozcan. Ayude a su gente a superarlo. Nunca gana aplazando a los demás. Servir a la misión, no a su ambición. Considere los puntos de vista de otros, incluso si inicialmente no está de acuerdo. Bueno, ¡Sí!
Muy bien. Muy bueno. Increíble? Sí. Okay. Let me read the next one. Crea un ambiente de trabajo feliz. Las personas felices trabajan mejor, más creativas, están inspiradas, son dedicadas. So there's a lot of research in positive psychology about the effects of happiness. Hay mucha investigación acerca en la psicología, And they have a la little, psicología positiva. they have a little mantra. Hay un pequeño mantra. You don't become happy when you're successful. Tú no eres feliz cuando eres exitoso. You become successful when you're happy. Tú eres exitoso cuando eres feliz. So there's lots and lots of research about happy people being extremely effective in what they do. Hay mucha investigación, muchos resultados investigativos acerca de qué tan eficiente o efectiva puede ser la gente cuando es feliz. And that's obvious, isn't it? Y eso es obvio, ¿no es así? Yes, it's obvious. Es So, así. so as a leader, you want to create an environment where everyone's inspired, happy, Entonces todos los líderes satisfied. quieren crear un ambiente en el que todo el mundo esté inspirado, esté feliz, esté satisfecho And then amazing things will happen. y cosas maravillosas van a pasar. You'll just watch amazing things happen. Tú simplemente vas a ver cómo It's cosas not- maravillosas van a pasar. Leadership is not a chess game where you're moving everyone at all times. El liderazgo no es simplemente como un ajedrez en el que estás viendo cómo vas a mover cada ficha. You're creating an environment in which people can become better and better and better. Simplemente estás creando un ambiente en el que tú ves cómo la gente está siendo cada vez mejor y mejor. I'm part of a movement that's spread all over the world, opened 108 temples in 7 years. Soy parte de un movimiento que ha estado alrededor del mundo y ha creado 108 centros That's a lot, isn't it? en 7 años. Eso es And muchísimo. ¿No? the average age of the person in that movement was 21, and the average education was 2 or 3 years of university. How did they do that? Y el promedio de edad de esas personas era de 21 años y simplemente estaban como a la mitad de su carrera universitaria. Ese era como el promedio de estudios. ¿Cómo Yes. lograron hacer eso? They were happy, they were inspired, Okay. they were cared for. Porque eran felices, estaban inspirados y estaban siendo cuidados. You remember the first thing I said? ¿Recuerdan lo primero que yo dije? If you don't create the environment, Si no creas el if ambiente, you don't create the relationship, si no creas las relaciones, everything's going to be difficult. todo va a ser difícil. No matter who you're working with, how smart they are, No importa con quién estés trabajando, no importa How qué tan this or that they inteligente are. seas tú, esto va a pasar. does that make sense? ¿Esto tiene sentido? Okay. We're going to try to finish by 7. I can't guarantee, but Como líder no necesita ser experto en todo. Rodéese de personas más expertas que usted. so this is the same idea of the egoless leader. Don't be intimidated by people who are smarter than you. Entonces esta es la misma idea del jefe sin ego. Por favor no se intimiden con gente que sea más inteligente que You ustedes. know what Steve Jobs said? ¿Ustedes saben qué dijo Steve Jobs? I hire people smarter than me. Yo contrato gente más inteligente que yo. I always want to hire people that are not as smart as you, so you can control them. ¿Por qué la gente contrata gente que no es más inteligente que uno? Pues porque se puede controlar. Doesn't make sense, does it? But ego, oh no, they're smarter than me, and the ego is there. Pero el ego empieza a decir, este es más inteligente que yo. Entonces el ego empieza a actuar. Okay. Reconocer su propósito. Sepa por qué existe su empresa. Asegúrese de que sus empleados tengan claro el propósito y que estén en resonancia con él. Modele esa cultura usted mismo. So, every organization has a culture. Cada organización tiene su cultura. Your home has a culture. Did you know that? Tu hogar tiene su cultura. The way you do things. La forma en la que ustedes hacen cosas. Maybe in your house, nobody talks, they just yell. Tal vez en tu casa nadie habla, simplemente grita. Maybe in your house, nobody yells, nobody even talks. Pero tal vez en tu casa nadie grita, incluso ni siquiera habla. Maybe in your house, no one's talked to one another for 10 years. Tal vez en tu casa nadie se habla durante 10 años. It's culture. Es We cultura. have a, so every organization has a culture. Entonces cada organización tiene su cultura o su costumbre. So,
The culture exists whether you create it or you don't create it. La cultura existe, sea que la creas o no la crees. Because culture always exists. Porque la cultura siempre existe. But obviously you want to consciously create the highest culture you can possibly create. Pero realmente la conciencia puede crear la cultura más alta que puedas creer. más alta que puedas pensar. We want to value this, we want to value that. Queremos valorar esto, queremos valorar lo otro. We want to do this, we want to do that. Queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. We want to give importance to this and not importance to that. Queremos darle importancia a esto y no darle importancia a lo otro. Everything I read about creating culture comes back to one thing. Todo lo que yo he leído acerca de cultura al final llega a un solo punto. Guess who creates the culture? People. Adivina. Adivinen quién crea. Adivina quién crea la cultura. Who do you think creates the culture? The people? ¿Quién creen ustedes que crea la cultura? ¿La gente? The leaders. Los líderes. The leaders create the culture. Everyone follows the leaders. La cultura la crea el líder. Todo el mundo sigue el líder. So if you have a bad culture in your family or company, Si tienes una and you're the leader, Si tienes una mala cultura en tu familia, en tu compañía y tú eres el líder, then tonight, when you go home, entonces esta noche cuando vayas a casa, look in the mirror mírate al espejo and say, it's your fault. Yes, it's true. Now there's a funny story. Hay una historia divertida. You go into companies, Tú vas a las compañías and they have their values, listed on the wall. We believe in customer service and y ellos tienen estos letreros que quality, dicen acerca de sus valores, integrity. que dice integridad. It's like Monsanto's. Monsanto says that also. Como Monsanto también tiene todo esto. They have the same thing, right? Ellos tienen la misma cosa. But there's a joke. Pero hay una broma. Say, you want to get all your workers to understand the values of the company. Tú quieres que todos los trabajadores entiendan la cultura o los valores de la compañía. So you would think the best way to do that is just post the values on the wall and everybody can read them. Creen que la mejor forma es simplemente publicarlos en la pared y que todo el mundo los lea. And you can also give them a little card with the values. Y de pronto les das una pequeña tarjeta con los valores. So the joke is, and it's true, Y la broma es, y es verdad, if you want to make sure si tú te quieres asegurar that people never understand what your company is about, que la gente nunca entienda de qué se trata lo que tu compañía hace, post your values on the wall. Guaranteed they'll never understand. simplemente públicalos en la pared y eso te va a garantizar de que ellos nunca van a entender. Because you have to live it. And if you live it, they understand it. Porque tú simplemente tienes que dejarlos y si los dejas ellos lo van a entender. Does that make Tienes sense? que vivirlo. Tienes que vivirlos y si los vives simplemente ellos van a entender. ¿Tiene sentido? ¿Qué? You cannot expect people to be something you are not. Tú no puedes esperar que la gente sea algo que tú no eres. Okay, now here's something amazing. Ahora les voy a decir algo asombroso. Can I tell you something amazing? Yes. This is truly amazing. Esto es realmente asombroso. You may not believe it, Puede que no lo crean, but I'll tell you anyway. pero te voy a decir igual. They found Ellos encontraron that if you take people que si tú tienes gente o tomas who are gente not very creative, que no es muy creativa and their boss is very creative, y el jefe es muy creativo, you take chances, think out of the box, él toma riesgos, sale de la caja and this group of people is very conservative. y hay un grupo de gente que es And muy we shouldn't take conservadora. chances, we just follow the rules. Nosotros no deberíamos tomar riesgos, simplemente seguir las reglas. If the boss just thinks, Si el jefe simplemente piensa, without even telling his workers, he just thinks we should think out of the box, we should break the rules. simplemente piensa que tenemos que quebrar las reglas, salir de la caja sin decirle nada a sus empleados And never tells the workers, y nunca le dice a los empleados, they will start thinking out of the box because that's how he thinks. ellos van a empezar a pensar fuera de la caja porque Isn't eso isn't that amazing? no es asombroso. People start thinking like the leaders. Ellos empiezan a pensar como el líder. And if the leader is very conservative Y si el líder es muy conservador and the employees are very creative, y emplea a alguien que es muy creativo, then after some time the employees will start thinking, we have to follow all the rules. We can't
go a little bit to the left or right, we have to be very careful. El empleado se empieza a volver muy conservador y dice, tenemos que seguir las reglas, no podemos tomar muchos riesgos. That means what you and I are thinking is affecting the people we're working with. Eso significa que todo lo que tú piensas afecta a la gente que trabaja contigo. Which is good if you're thinking the right thing, and not so good if you're thinking the wrong thing. Lo cual es bueno si tú estás pensando lo que es correcto y no es bueno si no estás pensando algo que no es correcto. Isn't that amazing? I read another study. ¿No es asombroso? Les voy a dar otra historia. In the beginning, we showed this chart of consciousness. Al comienzo vimos este cuadro acerca de los niveles de conciencia. Very high consciousness, love, God consciousness, compassion, integrity, high level. Entonces, conciencia elevada, ¿no? Que habla acerca de conciencia de Dios, compasión. And on the bottom, hate, anger, envy, jealousy. Y en el fondo está la envidia, la ira, los celos. So, what they found, lo que ellos encontraron. if you take one person Si tomas una persona of high consciousness de conciencia elevada and put him on a team, y lo pones en un equipo, the whole team's going to go up. todo el equipo va a ir hacia Just arriba. by his presence, Solamente por su presencia. by what goes on in his mind and heart, it's affecting everyone. Por todo lo que está pasando en su mente y en su corazón, está afectando a los demás. And if you take a person of low Y consciousness, si tomas a una persona de conciencia put baja him on a y team, lo pones en un equipo, guess what happens? ahí ven qué pasa. It just goes down. Todo viene abajo. When I was 19, I told you I became a monk. Cuando yo tenía 19, les dije que I met my spiritual master. encontré a mi maestro espiritual Complete transformation. y hubo una transformación. Like what was in his heart was transferred into my heart. Porque todo lo que estaba en su corazón fue transferido a mi corazón. Because when you're around people, you feel them. Porque cuando tú te acercas a las personas, tú las puedes sentir. So if you're around an elevated person, you're going up. Si tú te acercas a una persona elevada, tú te vas a ir hacia arriba. So this is a big responsibility of leadership. Así que es una gran responsabilidad el tema del liderazgo. We are affecting people even if we don't realize we are. Porque nosotros estamos afectando gente, incluso si no nos damos cuenta de que esto está sucediendo. Okay, let's read the next one. Animar. El estímulo hace que los milagros ocurran para su gente y para usted. What does encouragement mean? ¿Qué significa entusiasmo? It means to see somebody doing something and say, wow, you're really good at that. Significa ver a alguien haciendo algo y decirle, oh, tú eres I muy really bueno haciendo appreciate esto. that. Yo realmente aprecio esto. Do you know how much of a difference that makes? ¿Ustedes saben cuánta diferencia hace esto? Has anyone ever told you, you know, you're really good at this? ¿Alguien alguna vez te ha dicho, realmente tú eres bueno Anyone ever haciendo told you esto? that? ¿Alguien le ha dicho a ustedes eso? How did you feel? ¿Cómo te sientes? And how did you perform? ¿Y cómo lo haces? I bet you did even better once they told you you're good at Tú it. lo quieres seguir haciendo mejor después de lo que te han dicho. That's what happens. Eso es lo que sucede. My spiritual master, Mi maestro espiritual, he was always encouraging us. él siempre nos estaba animando. And the reason is Y la razón es that it said, que él dijo, if you see people in terms of what they can become, they will become that. que si tú ves a la gente en términos de lo que ellos se pueden volver, ellos se van a convertir en eso. Ah, you're so stupid. Tú eres tan estúpido. You'll never be a good translator. Tú nunca vas a ser un buen traductor. So what did I just do? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? His destiny as a bad translator is now fixed. Su destino como traductor ahora ya es fijo. Isn't it? ¿Es así? You know what they found? Ustedes saben que In hemos America, encontrado that most people who ended up in prison were told by their parents, you're useless bums, you're going to end up in jail. la mayor gente que está en prisión fue porque sus padres en algún momento le dijeron, tú vas a terminar en prisión. Isn't that interesting? ¿No es interesante? So remember this. Así que recuerda eso. See people in terms of what they can become. Así que ve a la gente en términos de qué pueden ser ellos, en qué se pueden convertir. And encourage that and they will become that. Y anímalos a que ellos sean eso, se conviertan en But eso. there's a side benefit. Pero hay un beneficio adicional. My spiritual master told me. Mi maestro espiritual He me said, dijo, if you encourage others, you will become encouraged. si tú animas a otros, tú vas a estar más animado. But isn't it true? Es When you no, encourage somebody else, you become inspired yourself. no es verdad que cuando uno anima a la gente uno se vuelve más And isn't it inspirado. true? When you discourage others, you become discouraged. No es verdad que cuando uno desanima a la gente uno también se desanima. So encouragement is not only good for the person you're encouraging, it's good for you. O sea que animar no es solamente bueno para la persona a la que tú animas, sino que es bueno para ti. Okay.
Want to read the next one? Inspirar. Ayuda a su gente a conectarse con su propia inspiración. Another job of a leader Otro trabajo del líder is to help people connect es ayudar a la gente a conectar with what inspires them. con aquello que lo inspira. Have you ever been inspired? ¿Alguna vez ustedes han Like sentido you hear an inspirados? inspirational talk Ustedes han oído una charla inspiracional and you're inspired y tú estás inspirado. and you come out and you say, wow, that was amazing, I'm inspired. Y tú sales y dices, wow, eso fue impresionante, me siento inspirado. You had that experience? ¿Han tenido esta experiencia? And how do you feel next week? ¿Y cómo se sienten la semana siguiente? Kind of like you felt before the lecture. Casi como que tú simplemente no asististe a la charla. CLC. Because inspiration has to come from within you. If it comes from outside of you, it's like someone blowing up your balloon that has a hole in it. Porque la inspiración tiene que venir de adentro, no puede venir de alguien más. Si viene de alguien más, es como si tú inflaras una bomba con un hoyo dentro de la bomba. Where does your inspiration come from? ¿De dónde viene la inspiración? Connecting with who you are, your talents, your God-given gifts. Conectándose con tus talentos, con lo que Dios te ha dado. There's this story Hay una of a historia student, de un estudiante. and this is how she would sit in class. Y esta es la manera en la que él se sentaba en clase. So they thought she had some ADHD or some mental, Sí, ellos pensaban que tenían una disfuncionalidad mental o algo así. Mrs. So-and-so, your student, there's something wrong. Entonces ellos pensaban que ese estudiante tenía algo mal. So the mother brought her to a psychologist. Entonces la mamá lo trajo a un psicólogo. And she told the psychologist, my daughter can't focus on class, she's always moving around. Le dijo al psicólogo, mi hija no se puede concentrar en clase, simplemente se está moviendo todo el tiempo. So Así que the psychologist said, let's go in the other room. el psicólogo le dijo, ven, vamos a otro cuarto. So before they left the room, they put some music on. Entonces, antes de irse del cuarto, pusieron un poco de música. And they went in the other room. Y ellos fueron al otro cuarto. And they could see through the window into the room where the daughter was. Y entonces ellos vieron dentro del cuarto qué era lo que estaba haciendo la hija en el otro cuarto. And what was she doing? ¿Y qué era lo que ella estaba haciendo? Estaba bailando. She was dancing. Ella And estaba so, bailando. so he said, what is your daughter doing? And the mother said, she's dancing. And he said, exactly, she's a dancer. That's why she can't sit still in class. Entonces él le preguntó, ¿qué es lo que está haciendo tu hija? Dijo, está bailando. Dijo, exacto, eso es lo que ella está haciendo. Por eso ella no se puede quedar quieta en clase, porque simplemente es una bailarina. And they enrolled her in ballet lessons. Y entonces ellas la ocuparon en lecciones de ballet. And she was so good, she made it into the Royal Ballet of London. Y ella fue tan buena que estaba como en el grupo real de ballet de Londres. And in our modern crazy educational system, we would take her to, this was long ago, before psychologists started giving all kinds of crazy names to students who like the dancing class. Y entonces Esto fue antes de que las personas le dieran estos nombres locos a las personas que andaban En psicología. Sí, esto fue antes de que la psicología le diera todos estos nombres locos a las personas que bailaban en clase. Now they have all kinds of names, if you can't sit still in class. They give you, psychologists give you different diseases. Entonces los psicólogos te van a dar simplemente diferentes nombres de enfermedades. So everyone has a nature. Así que cada uno tiene su naturaleza. And as a leader, you help people connect with that nature, and then they shine, and they're always inspired. Y como líder tú tienes que conectar a la gente con su naturaleza y ellos van a brillar y se van a sentir inspirados. How many of you like pizza? ¿Cuántos de ustedes les gusta la pizza? Okay. Well, tonight we're going to give a lecture on how to get inspired to eat pizza. I think it's a very important topic, and I think it's very much needed in society today. Esta noche vamos a dar una clase de cómo sentirse inspirados
comiendo pizza. Y hemos encontrado que esto es muy importante en la sociedad. It is not necessary. You're already inspired. You like pizza. Ya estás inspirado comiendo pizza. And the better the pizza, the more you're inspired to eat it. Y entre mejor es la pizza, más inspirado te sientes. That's how inspiration works. Así es como trabaja la It inspiración. doesn't come from outside. No viene de afuera. It comes from in you, connecting with your gifts, with your nature. Viene de tu interior conectando con tu naturaleza. So that's what a leader does. Eso es lo que un líder hace. He connects people with their nature. Conecta a la gente con su naturaleza. Apreciar. Apreciar incluso cuando no hay nada externo que apreciar. Namaste. Me inclino ante el ser divino dentro de usted. So we're talking about encouraging. We're talking about helping people connect with their inspiration. Estamos hablando acerca de animar, estamos hablando acerca de conectar a la gente con su inspiración. And appreciation is also, it's a slightly different than encouraging. Y apreciación es un poquito diferente a lo que es animar. Because appreciation contains the concept of respect. Porque apreciar contiene, digamos, el término de respetar. Because sometimes it's hard to respect people when they do things wrong. Porque a veces es difícil respetar a alguien que está haciendo algo mal. Have you had that experience? ¿Han tenido esta experiencia? I like to respect you, but you're too stupid. Yo quiero respetarte, pero tú eres demasiado estúpido. I like to respect you, but you make a mess of everything. Yo quiero respetarte, pero tú vuelves todo un So desastre. appreciation is different. Así que apreciación es diferente. So we have this namaste. Así que nosotros tenemos este In namaste. India, namaste basically means, greetings or respects. Namaste en India Salutations. significa como saludar. Namaste. I bow to you. Yo me rindo ante ti, me postro ante ti. Or I bow to the divine within you. Yo me postro ante la divinidad que está So this is a fundamental spiritual teaching. Esto es un principio de enseñanza fundamental. We're all divine by nature. Todos somos divinos por So naturaleza. we all respect one another. Todos tenemos que respetarnos los unos a los otros. I appreciate you. Yo te aprecio a ti. Not because you're smart or because you can play guitar, but I appreciate you because you're a divine being. No te aprecio porque eres inteligente o porque tocas guitarra, sino porque eres un ser espiritual. We respect everyone, Nosotros respetamos a todos, even the animals and the insects, incluso a and los the animales trees. y a los insectos. We don't unnecessarily chop trees down. That's a spiritual vision. We don't unnecessarily kill animals. Nosotros no matamos innecesariamente a los animales, no talamos innecesariamente árboles. So, appreciation is something much deeper than external appreciation. Apreciación es algo mucho más profundo que la apreciación Okay, externa. we'll do a little exercise. It'll only take you a minute. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio, va a tomar unos minutos. I want you to appreciate the person next to you, even if you don't know them. Quiero que aprecies a la persona que está al lado tuyo, incluso Te toca el hombre invisible. And I'll tell you how to do y it. te va a decir cómo hacerlo. You just look at them, Solamente mírala. and you understand, and you think, here's a divine being, they're part of God. Tú vas a entender que aquí hay un ser divino, And una parte de Dios. just look at them Solamente míralo. and feel appreciation. Siente apreciación. And when you feel it, Y cuando tú lo sientes, then say it. entonces sí, Can we do that? puedes hacerlo. Let's do it. Hagámoslo. Tiempo sin verte, Feel good? ¿Se siente bien? Yes. Super. So, Paz esté contigo. okay. So, when you appreciate, Cuando tú aprecias, what happens? ¿qué pasa? Everyone who has 2 legs, 2 ears, 2 eyes, a head wants to be appreciated. Yes or yes? Todo aquel que tiene 2 piernas, 2 manos, una cabeza, 2 oídos, quiere ser apreciado. ¿Es así o no? ¿Sí o sí? Sí. How does that person feel? ¿Cómo se siente esa persona? Feels so good. Se siente muy bien. How do you feel? ¿Cómo te sientes? You feel good also. Te sientes bien también. It's good for you
it's good for them. Es bueno para ti, es bueno para ellos. How do you feel when you criticize? How do they feel when they're criticized? ¿Cómo te sientes tú cuando criticas? ¿Cómo se sienten ellos cuando están It's criticados? bad for everyone. Es malo para todos. So the more we can appreciate, Entre más lo vamos a apreciar, the more they go up, the more we go up. It's win-win. ellos se elevan más, Justo a nosotros tiempo. nos elevamos más, es una relación gana-gana. ¿Tiene sentido? Yes. It's so powerful. Es tan poderoso. Now I have a suggestion. Ahora tengo una sugerencia. Find somebody you don't like. Encuentren a alguien que no les gusta. I know there's somebody Yo sé que hay alguien in the universe that en you el don't like. universo. There's got to be at least one. Por lo menos a alguien, uno. And in your mind, En tu mente y en tu mente. appreciate them. Aprécialo. And notice how that changes your consciousness. Y nota cómo esto cambia tu conciencia. And if you want to take it further, there's a beautiful exercise. Y si quieren ir más, avanzar más, hay un ejercicio You, hermoso. you walk, Tú caminas and with each step, y en cada paso you think of someone you don't like. piensas en alguien que no te gusta. I don't like him, I don't like her. You think why you don't like them. Y piensas por qué no los quieres. And then you turn around, Y te volteas. and with each step, Y en cada paso you appreciate. tú lo aprecias. I appreciate you, I appreciate you. You offer an appreciation. Te aprecio a ti. And if you want to take it up a little higher, Y si quieres ir un poco más arriba, with each person you offer a blessing. a cada persona ofrece una bendición. And you will notice a huge change in your consciousness. Y tú vas a notar cómo tu conciencia cambia. Complete change. Un cambio. So cambio that's the total. power of appreciation. Es el poder de la apreciación. It's good for everybody. Es bueno para todos. And blame and criticism, it's destructive for everyone, for you and the person who hears it. Y criticar es destructivo para ti y para la persona que oye. Okay, next slide. Los líderes no son mezquinos. Los líderes no desperdician su energía en pequeñas disputas o en la necesidad de estar en lo cierto y no se entretienen en distracciones. We don't have a lot of time left. I think this is clear. No tenemos mucho tiempo, creo que eso es claro. If you want to lead others, Si quieres liderar a you alguien, can't act like you're 5 years old, no puedes actuar como si tuvieras 5 años, arguing about stupid things, argumentando acerca de Needing to cosas be right. estúpidas, tratando de playing games on your phone. necesitando tener la razón. You have to rise above little stupid things. Tienes que ir un poquito más allá de cosas estúpidas. Let's go to the next. Vivir con integridad, no comprometer sus principios para lograr resultados. So this is not for leaders only, it's for everybody. Esto no es solamente para líderes, es para todo el mundo. Life is sometimes difficult, La vida a veces es difícil. and sometimes we're challenged En algunas veces nosotros somos to desafiados compromise de comprometer, our principles because we think if we compromise them, we'll get a result. de comprometer nuestros principios, porque creemos que si comprometemos And nuestros you principios might- vamos a obtener el resultado. You might get a result in the short run, but you're going to get a bad result in the long run. Entonces, de pronto tú vas a tener el resultado de la manera incorrecta y no vas a obtener el resultado si actúas And correctamente. you will regret it. Y tú vas a ser degradado. When you have standards, keep them, no matter how challenging it is to keep them. And ultimately, you will see that's the best policy. Entonces, tú tienes que tener estándares que tienes que mantener, no importa si los resultados son o no, y mantener esa política. Next one. La trampa del poder. Los líderes no creen que son mejores o tengan más derecho. Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Ahora mismo. So this was a quote I was telling you about before. Esto es lo que yo les hablé antes. The temptation, when you become a leader, La to tentación, be corrupted by power. la tentación de que cuando te conviertes en un líder, It's el probably- líder puede ser sí, It's probably the greatest temptation that exists. es probablemente la mayor Isn't it? tentación que puede existir. Power. And so now you're in a position of power. El poder, porque si alguien está en la posición de poder, And what do? ¿y qué haces tú? You have to think, Tú tienes que pensar, I am the servant. I'm not entitled because I'm up here. I'm actually the servant of others. realmente yo soy el sirviente de otros. And if we don't think we're the Y servant, si no pensamos que somos el then it's sirviente, very easy to think I'm entitled to 2 cookies.
Entonces, es muy fácil pensar que yo estoy intitulado con las dos galletas. For those of you who came late, we told a story. Por aquellos que llegan tarde, nosotros contamos una They historia. told these students, you play the part of employees, these students, you play the part of the boss. Entonces hay un grupo de estudiantes que uno hace el papel de los empleados y el otro hace el papel de los jefes. Half hour later, they came in with a tray of cookies. Media hora después vinieron con un plato de galletas. The bosses took 2 cookies, they gave 1 cookie to the employees. Los jefes tomaron 2 galletas y le dieron una galleta a los empleados. I'm entitled, I'm the boss. Yo estoy intitulado con el título de jefe. There's a leadership expert in America, and he wrote a book. Hay un experto en liderazgo en América y él escribió un libro. And the